¿Qué tal? Buenas noches. Rolando Castro le responde a Fito Salume. Eso y más hoy a las 8 en punto. Bueno, este segmento es gracias a el Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, introducimos a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña don Rolando Castro. Él es parte del Sindicato de Trabajadores Municipales. Don Rolando, bienvenido a 8 en punto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un privilegio estar con ustedes. Bueno, don Rolando, comencemos y metámosle diente a esto, porque don Fito Salume ha sido crítico, tengo entendido, en los últimos meses o en el último año, por supuestos actos que él cree son de corrupción de parte suya. Él estuvo con nosotros aquí en 8 en punto el pasado viernes y esto es algo de lo que dijo. Escuchemos. No es porque tenga nada personal ni contra Rolando Castro ni contra cualquier señalado de corrupción, sino que es contra el hecho de que no pueden haber funcionarios públicos impunes en este país que utilizan sus puestos, algunos de elección, algunos de nombramiento, para lucrarse personalmente o avanzar una agenda personal. Don Rolando. Pues bueno, sencillo, venir a un canal tan prestigioso como este, en un espacio tan prestigioso como el suyo, y decir eso es muy fácil, comprobarlo es otra cosa. Fito empezó con una campaña de desprestigio y denuncia de carácter permanente y sistemática, y nosotros lo único que hicimos es que le planteamos que le dábamos un tiempo para que él procediera legalmente, porque una cosa es decirlo. Decirlo puede ser sinónimo de conjetura, especulación o muchas veces hasta chambre. Pero viendo el perfil de un empresario tan millonario como es él, pues dijimos algún nivel de seriedad debe tener. Le vamos a dar un tiempo prudencial, no solamente para que lo diga en la televisión, no solo para que lo diga en los medios, sino para que vaya a las instancias correspondientes. O sea, porque si alguien conoce sobre aspectos de corrupción y no lo denuncia, puede caer incluso en un delito de omisión. Entonces nosotros planteamos, bueno, que él vaya a las instancias correspondientes. Hasta este día no lo ha hecho. Este día no ha ejecutado absolutamente nada, sino más se ha dedicado a atacar por redes sociales y en aquellos medios de que visita. Nosotros esperamos todo este tiempo prudencial, ya que él no lo hizo, pues también nosotros empezamos a ver si Fito Salume es la persona que tiene solvencia moral para venir a una entrevista como esta y atacar de esa forma y hablar sobre el combate a la corrupción. Lo complicado es, y lo paradójico es, que nosotros sí hemos encontrado muchas evidencias y muchas pruebas de posibles sobornos incluso en el órgano judicial y funcionarios públicos de este país para salir beneficiados en muchas resoluciones. La organización Astran tomó la decisión la semana pasada de presentar lo que se llamó el verdadero destape de la corrupción en El Salvador, cuyo empresario es la parte más elemental en eso y que ha contribuido con estímulos y motivaciones donde hay documentos que comprueban evidencias que este día nosotros traemos acá y que las presentamos en su momento, y partiendo de toda esa serie de evidencias, la organización tomó la decisión de recurrir a las instancias correspondientes y la organización ya fue a la Fiscalía General de la República, ya fue al Tribunal de Ética Gubernamental y ya fue a la sección de investigación judicial como al CNJ a presentar las evidencias correspondientes para que se proceda de inmediato. Ok, quiero que abordemos ese tema, pero antes quiero que escuchemos lo que dijo Fito Salume este pasado viernes cuando hablaba acerca de que no solamente es él, sino aparentemente la ciudadanía la que estaría también poniendo denuncia. Escuchamos. Hemos tenido últimamente pues mucha resistencia en unos señalamientos que hicimos ahí en la alcaldía de San Salvador del señor Rolando Castro, que es un funcionario con muchas denuncias ciudadanas que han surgido a raíz de nuestro señalamiento y que además tiene intimidados a los alcaldes, tanto al saliente, a Nayib Bukele, como a Ernesto Mason, porque no se atreven a investigarlo. Bueno, muchos señalamientos, dice él, que le han llegado de parte de los mismos ciudadanos en torno a sus acciones como de director de parques y áreas verdes, tengo entendido, ¿no? Okay. Pues mire, él un poco risible porque las cosas de que ataca es que yo he favorecido a empresas de don Enrique Ray. Eso es lo que él ataca. Yo lo único que tengo es una unidad de parques, plazas y zonas verdes de la alcaldía de San Salvador
que no tengo libertad de adjudicar nada, absolutamente nada. Mi único trabajo es reproducir plantas a través de fitopropagación, tener bonitos los parques y las zonas verdes del municipio. Jurisdiccionalmente y legalmente esa es mi única función que tengo en la alcaldía de San Salvador. Ok, pasemos entonces ahora, en vista de que usted ha mencionado que Fitosalud en este momento no ha procedido, digamos, legalmente dando avisos a la fiscalía o algo así por el estilo, ustedes sí han tomado o han empezado a tomar acciones. ¿Cuáles son estas acciones y por qué específicamente? Primero, nosotros creemos que el combate debe de ser frontal a la corrupción y a la impunidad en este país. Porque por tener ese hoyo grande de la corrupción es que tenemos una sociedad en las condiciones que actualmente tenemos. Tenemos hospitales sin medicamentos, tenemos niños muriendo por estado de desnutrición severa, tenemos una mendicidad grande y tenemos un índice de desempleo en este país que ronda cerca del 73% de la población. Entonces, partiendo de todo eso, nosotros sí creemos como organización que estamos comprometidos frontalmente al combate de la corrupción y la impunidad. Pero luego nos preguntamos, bueno, ¿y será Fitosalud como la persona indicada para hacer este tipo de cosas? Y empezamos un poco a escudriñar e investigar cuál es el actuar de Fitosalud en El Salvador. Y nos vamos enterando de que en primera es aquella persona que está condenada en este país llamado El Salvador por la Superintendencia de Competencia. No está procesado, está condenado. De que se puso de acuerdo con otra harinera para llevar a cabo las prácticas anticompetitivas. La superintendencia vino y lo condena, y él se va en un proceso de apelaciones hasta llegar a la sala de lo contencioso administrativo, donde estaba en ese momento el magistrado Argueta. Empiezan todas las resoluciones a salir favorables en base al Estado y en base al pueblo por esas prácticas anticompetitivas. Llega al nivel de la sala de lo contencioso administrativo y la sala revierte todo ese proceso. Cuando la sala revierte ese proceso, el intendente demanda ante la sala de lo constitucional por ser la jerarquía bajo el Estado de Derecho en El Salvador. Y la sala dice, regrésese eso porque esos magistrados no han resuelto en base a derecho. Estamos hablando de que Fitosalud es condenado con su empresa Molsa por prácticas anticompetitivas, por llevarle el pan francés caro a la población salvadoreña desde 2008. A raíz de eso se viene y se aplica las leguleyadas jurídicas y resulta que hasta el nivel de la sala llega y por último tiene que corregir esa resolución. Viene de regreso, 2008 le estoy hablando, cuando fue condenado Fitosalud. Estamos en el 2018, 10 años después. Ese hombre que habla de transparencia, ese hombre que habla de combate a la corrupción, no ha querido pagarle y devolverle mínimo algo al pueblo salvadoreño por el cual lo sacrificó con prácticas anticompetitivas para llevar el producto más caro. Posteriormente a eso, usted sabe de que él tuvo con otra empresa un debate fuerte siempre por el tema de las competencias de las harinas. Entonces resulta que lo demandan a él, a Fitosalud como tal, por difamación. Ya eso no es un tema ni administrativo ni mercantil, sino penal. Fitosalud es condenado por los tribunales competentes sobre difamación. Apela a la Cámara, la Cámara revierte la resolución. Pero después vienen esos abogados que en ese tiempo con nombre y apellido Gumarzal se van a la sala de lo penal y hacen un recurso que se llama casación. Pero además piden que ya en ese momento, estamos hablando 2016, hace 2 años, 2016, plantean que recusan a un magistrado, porque ya el magistrado Argueta ya no está en la sala del contencioso administrativo, sino que ya pasó a la sala de lo penal, producto de los cambios que usted sabe que cada cierto tiempo se dan en la Asamblea Legislativa para elegir magistrados. Ya estaba en el área penal. En el área penal nuevamente el magistrado Argueta incide y saca una resolución en el 2016 favorable para Fitosalud. Resulta que cuando nosotros empezamos a ver que este tipo de magistrados, más otros funcionarios, porque ahorita aquí solo estamos dando a conocer la punta del iceberg. Fito tiene una red de periodistas, Fito tiene una red de abogados, de magistrados y de jueces, y de incidencia en diferentes lugares,
de este Ahora, país. vayamos por partes por lo que Pero usted, si quiere le termino esto. porque lo que usted acaba de decir acerca de este magistrado de apellido Argueta, Sí. intuyo yo entonces que si lo dice en Televisión Nacional es porque tiene prueba de que hay una conexión material y verificable de la influencia que el señor Salume tiene sobre el señor Argueta, ¿o no? Nosotros empezamos a investigar este tipo de cosas y resulta que le acabo de describir que en el año 2012 este licenciado Argueta incide sobre el tema Molsa, sobre lo que hicieron de condenar a este pueblo para pagar más por productos anticompetitivos. Luego después se va para el área de lo penal y también favorece a Fito Salume. Entonces nosotros empezamos a ver qué está pasando. Le estoy hablando de 2012 en el contencioso y le estoy hablando resoluciones del año 2016 de la sala de lo penal. Resulta que empezamos a averiguar qué es lo que está pasando y sale de que en el 2014 hay una escritura de compraventa de dirección del apartamento condominio Puerta Palma, valorado el apartamento en 466.690.31. Y la empresa que lo compró, ese apartamento, se llama Sociedad Continuum Overage Corporation. Cuando nosotros vemos que es esta empresa que lo ha comprado y ahí reside el magistrado, entonces nosotros empezamos a preguntar, ¿y esa empresa quién es? Exactamente, aquí traemos la escritura de la compraventa. Y algo para que no venir con copias, porque usted sabe que las copias pueden ser hasta montajes, las traemos certificado notarialmente. Y acá sale la compraventa, la escritura de compraventa, donde demuestra que hay una compraventa por el precio de 466.031 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Y la sociedad se llama Continuum Overage Corporation del domicilio de Panamá. Y cuando nosotros empezamos a investigar qué significa de que una empresa panameña viene a comprar un apartamento y ese apartamento es donde goza el usufructo el magistrado. Y al final viene y dice, simple y sencillamente, la entrega material del mismo por medio de la presente tercera aceptación de la compraventa, presenta este acto al señor Adolfo Salume Artinaño, de 51 años de edad, licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, a quien conozco, identifico por el número de documento, identidad 00570.378 y 4. ¿Qué significa? El apartamento donde el usufructo, el magistrado, y vive desde el 2014, esto es entregado por el CNR, estamos hablando hace 6 días, actualizado. Sigue siendo propiedad de Fito Salume. Es decir, el magistrado que ha favorecido con resoluciones de acuerdo a usted vive en un apartamento que ha sido adquirido por una compañía que es propiedad del señor Salume, es lo que está diciendo. Del señor Salume. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas las cajas, donde a usted lo atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, señor Castro, pregunta, usted habló acerca de otros funcionarios también, otros funcionarios que presuntamente estarían de alguna manera trabajando con el señor Salume en el gobierno. Sí, el señor Salume, nos hemos enterado ya por mucha información que tenemos, ya bastante información. Esta es la punta del iceberg, nada más que empezamos a dar nombre. Formalmente, aquí usted puede venir a un medio de televisión y usted puede despepitar, como dicen vulgarmente, con cualquier persona, pero comprobarlo es otra cosa. Nosotros, con la seriedad que nos caracteriza, porque aquí tenemos la certificación extractada también de la compra-venta del apartamento, debidamente autenticado y notariado, aquí lo tenemos, dijimos, bueno, nosotros si tenemos indicios de corrupción, no nos podemos quedar con eso porque tenemos que combatir la corrupción, venga de donde venga. Entonces nosotros ya hicimos formalmente, recurrimos a la Fiscalía General de la República, recurrimos a el Tribunal de Ética, recurrimos a la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, y estamos pidiendo que se actúe de inmediato. Clara y categóricamente hemos denunciado por el momento a 2 altos funcionarios. Uno es el licenciado Argueta, magistrado actual de la Sala de lo Penal, y hemos demandado, la organización ha demandado
al doctor Belisario Amadeo Artiga, en un primer momento como colaborador jurídico de la Sala del Contencioso Administrativo y posteriormente colaborador jurídico de la Sala de lo Penal. Tenemos demandado ya a estos 2 funcionarios. Ya la documentación original está en manos de la Fiscalía, está en manos de la Sección de Investigación Judicial, está en manos del Tribunal de Ética, porque debemos de ser serios. Y tenemos que sentar un precedente en este país, que las instancias del Estado no deben estar en función de la chequera, de quien tiene la chequera más grande. Pero cada día que nuestra organización es grande a nivel nacional y tenemos una solidaridad internacional, nos enteramos de más cosas, nos está llegando más información. Hay periodistas involucrados, pagados con un guión de forma directa, que los próximos, y periodistas que hablan bastante del combate a la corrupción y a la impunidad. Ahora, eso me parece grave. El periodismo es importantísimo para el funcionamiento de la República. ¿A qué periodistas se está refiriendo usted? La organización me ha encomendado este día en la entrevista de que me quede momentáneamente con lo que ya oficialmente fuimos a demandar a las instancias legales, pero que anuncie desde ya que esta es la punta del iceberg y que viene en otra fase donde vamos a dar a conocer todavía el complemento de toda la masa de corrupción de Fito Salume, dentro del órgano judicial, dentro de las diferentes instancias del Estado y también los brazos mediáticos y personas con el concepto de periodismo honorable que también se prestan a este tipo de campaña para favorecer mercantilmente a Fito Salume. A tal grado que nos está llegando información, Carlos, de diferentes partes del mundo donde él tiene inversiones. Pero eso es lo último que se nos ha informado, es que nuestro hermano y vecino país Honduras le ha tenido en cuarentena las harinas por tener gorgojos y productos vencidos a la hora de armar la competencia en Honduras. Ahora, ¿usted tiene las pruebas de eso? Porque eso también es gravísimo, está lo diciendo. Ya, y por eso lo estamos diciendo con la seriedad que nos caracteriza en un medio tan prestigioso como el suyo. Tenemos documentación de respaldo y cada día está viniendo más documentación y documentación incluso apostillada que está viniendo de diferentes partes del mundo donde él tiene inversiones, porque Fito Salume es un monstruo empresario, pero con un modus operandi bien complicado, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional. Entonces hay una cosa, estamos claros que corremos riesgos, Carlos, porque estar enfrentando un hombre tan poderoso que se ha jactado, que tiene control de la embajada americana, que se ha jactado de que tiene control de la Fiscalía General de la República, me ha mandado a amenazar incluso que puede actuar con esas 2 instituciones. Nosotros estamos dispuestos a pagar los costos por tal de sentar un precedente en este país y combatir la impunidad y la corrupción venga de donde venga, porque no es justo que un gángster de este tipo esté en alguna medida haciéndose cada día más rico, producto de nuestro pueblo sufrido, y en alguna medida tenga la capacidad de venirse a sentar a un medio tan prestigioso como el suyo y hablar de corrupción. Fíjese que pasó algo. Nosotros empezamos a informar que íbamos con el verdadero destape a la corrupción. Inmediatamente nos enteramos que habló a diferentes medios de comunicación que no nos dieran cobertura, especialmente en aquellos medios de televisión, que por eso vi la computadora suya cuando entré, especialmente en esos medios de comunicación que él tiene pauta publicitaria, amenazado a esos medios. Entonces nosotros acá, primero estamos altamente agradecidos con usted, porque creo que el combate a la corrupción y la impunidad debe de enfrentarse sea el que sea, y debe de estar tras la reja el corrupto sea quien sea. Y tener medios como este es un privilegio en este país, pero nos ha querido cerrar todo el campo mediático a nivel general. Es una denuncia que incluso la estoy haciendo en su prestigioso canal. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Carlos, pase lo que pase. Ya demandamos, ya pusimos sobre aviso a todas las instituciones del Estado que cualquier cosa que nos pase, especialmente a mí y a mi familia y a mis compañeros de Astran, el único que deben de ir a traer de forma inmediata se llama Fito Salume. Es más, nosotros con toda esta documentación y estas demandas interpuestas ya con calidad de aviso penal a la Fiscalía, el señor fiscal debería de actuar de inmediato, porque el señor fiscal lo hemos visto un hombre valiente, un hombre que enfrenta el combate y la corrupción venga de donde venga. Hoy debe de cerrar con broche de oro y Fito Salume debe de ser procesado judicialmente y sentado ante la justicia salvadoreña por muchas cosas. ¿Cree usted, Carlos, que tiene solvencia moral una persona de venirse a sentar acá
hablar de combate a la corrupción cuando se puso de acuerdo con su oligopolio, se puso de acuerdo con su competencia para encarecer los productos y llevarle el pan francés. Pero no solo eso, usted lo ha visto ahí que ya está comprando este equipo de Liga Mayor, que casi quiere comprar todos los equipos. Mire, anda de altruista comprando equipos, pero todavía no ejecuta la responsabilidad que debe tener como persona ni como empresa de pagar cerca de los $2 millones que todavía le debe por prácticas anticompetitivas. Fito no está procesado, Morsa no está procesado, está condenado por prácticas anticompetitivas. Llegó hasta la sala del contencioso donde tuvo favoritismo, llegó a la sala de lo constitucional y la jerarquía jurídica en El Salvador definió que está condenado y hasta este día no ha pagado. Ahora, nosotros le pedimos al señor fiscal que actúe de inmediato. Tengo una pregunta. ¿Usted tiene prueba documental o audios que prueben, grabaciones que prueben que Fito Salume dijo de que él estaba en control de la Embajada Americana o que estaba en control de la Fiscalía General de la República? Nosotros tenemos todas las evidencias de lo que nos venimos a sentar acá, porque en un medio como este uno no puede venir a hablar chabacanería ni bajerada. Él, por ejemplo, viene y habla de Plaza Fantasma. Pero nosotros le hemos dicho, si él tiene casos concretos, que vaya a las instancias correspondientes y demanda. Porque no vamos a tolerar eso, sea el que sea. ¿Sabe por qué, Carlos? Porque nosotros somos servidores públicos. Y le quiero decir algo, no hay un alcalde que sea patrón nuestro. El único y verdadero patrón son los capitalinos que con el pago de sus tasas y sus impuestos salen los salarios del erario público de nosotros. Entonces nosotros nos debemos a un pueblo laborioso, a un pueblo honrado, a un pueblo que tiene que pagar tributos muchas veces con un poder adquisitivo bien complicado. Pero no es justo que a la pobre señora que no tiene para pagar el recibo de ANDA le corten el agua porque no pagó el mes, porque no tiene empleo, porque tiene 5 hijos que mantener, y a un corrupto empresario multimillonario como él no sea capaz el Estado salvadoreño de hacerlo pagar cerca de $2 millones. Bueno, eso es injusto totalmente. Con esa idea nos vamos a quedar, señor Castro, y vamos a ofrecerle nuevamente el derecho de réplica al señor Salume, ¿no? En caso de que él quiera utilizarlo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias, Carlos. Es un enorme privilegio estar en este medio, especialmente en su prestigioso programa, y con el mayor de los gustos vamos a estar abiertos. De todo lo que hemos traído acá, todo esto ya está en manos de los tribunales competentes y de las instancias legales. Listo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ellos creen que esta ley del servicio civil que se quiere derogar es básicamente una licencia para hacer despidos masivos en el Estado. Ya volvemos. Austeridad, control de los gastos y presupuesto balanceado es lo que escuchamos de muchos funcionarios representantes de instituciones, pero muy pocas veces o casi nunca dan transparencia de los hechos o de los cambios. Y si los dan, más tardan en encontrarse vacíos de ley o aprovechar entonces los cambios de gobierno para aumentar salarios o plazas. Bueno, esto lo publicó elsalvador.com hablando precisamente de las plazas. En enero de 2018 el gobierno central incluyó 128.106 plazas, debo decir, gastó $1.267,4 millones. El Ministerio de Hacienda, 248 plazas más en el 2017. El órgano judicial sumaría a su lista 213 plazas más, en los que podría gastar alrededor de 2,7 millones. El órgano legislativo se presupuestaron otras 149 plazas y en la nueva Asamblea Legislativa encontraron 186 contratadas de enero a abril de 2018. Y precisamente hoy, frente a la Corte Suprema de Justicia, los sindicatos exigían lo siguiente. Escuchemos. Denuncian aumento salarial selectivo en trabajadores judiciales ante proyecto de ley y Tribunal del Servicio Civil y exigen acciones concretas al gobierno por seguridad para maestros. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Esta noche nos acompañan aquí en 8 en Punto el señor Stanley Quiteros, él es el secretario general de CEGES. También nos acompaña la señora Silvia Navarrete, secretaria general de Citra Salud. Y también nos acompaña don Francisco Celada, secretario de organización de CIMEDUCO. Bienvenidos a 8 en Punto. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, don Francisco, hablando acerca de esto, porque recibí una copia de uno de los comunicados que ustedes habrían
hecho llegar quizás a parte de las personas que podrían resultar afectadas. Y es que ustedes miran con sospecha esta reforma que se quiere hacer a esta ley del servicio civil, que si mal no tengo entendido, data de 1960. ¿Ustedes creen que es una licencia para despidos masivos en el Estado? ¿Es esto así? Bueno, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo especial para las madres, las enfermeras, para los maestros y para todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche. En efecto, nosotros estamos muy preocupados como trabajadores del Estado por las voces que suenan, en el sentido de que hay varios diputados ya que están expresando su voluntad para dar sus votos por la ley del servicio público. Nosotros hemos advertido que esta ley, este proyecto que fue presentado por el ministro de Gobernación a la Asamblea Legislativa el 6 de diciembre del año pasado, es una versión auténtica de la ley de la función pública. Este proyecto es impulsado por el Banco Mundial y tiene por objeto despedir a muchos empleados públicos, hacer más pequeño el Estado bajo el criterio de la austeridad y en efecto este proyecto es como una aberración jurídica que no entendemos cómo es que lo están impulsando si tiene una serie de defectos legales, pero además de tener defectos legales, este proyecto es un atentado contra la clase trabajadora, principalmente para los servidores del Estado, en el sentido que si se aprueba, los empleados públicos podrán ser removidos de un cargo a otro sin contar con el perfil dentro de un mismo ministerio, dentro de una misma institución, pero además podrán ser trasladados de un ministerio a otro ministerio, podrán ser trasladados de un departamento del país a otro departamento del país, además podrán ser despedidos, podrán ser sancionados por sus jefes inmediatos que recibirán el apoyo de una autoridad rectora y que permitirá disolver el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, una serie de afectaciones para los trabajadores que nosotros como empleados del Estado no podemos dejarlas pasar. Ahora, señora Navarrete, no puedo dejar de hacerle la pregunta porque mucha gente se preguntará esto en casa, pero ¿no creen ustedes que efectivamente hay algunas personas dentro del Estado que no deberían estar trabajando para el Estado porque son o cuota partidaria de activistas o personas que tal vez no tienen las competencias para estar desempeñando el trabajo para el que fueron contratadas? Sí, es que eso es también lo preocupante de este anteproyecto de ley, porque el gobierno asegura que esta ley se pretende aprobar precisamente para evitar todo ese tipo de contrataciones, pero en realidad lo que viene a hacer esta ley es a legalizar lo que en la práctica se está haciendo. O sea, con esta ley, en donde las máximas autoridades son puestas por el presidente de la República, en donde se va a manejar a antojo de los funcionarios afines al gobierno, esta ley no resuelve absolutamente nada esa situación. Y nosotros lamentamos que muchos de los diputados estén, o la mayoría de los diputados estén apoyando este anteproyecto de ley, cuando realmente es un proyecto de ley, una ley que se va a prestar como un instrumento de represión hacia los trabajadores y para que las personas que ingresen al servicio público sean únicamente personas afines al partido de gobierno que estén de turno. No se pueden hacer ilusiones de que un determinado partido va a continuar indefinidamente en el gobierno y que va a ser quien tome las decisiones, y porque las cosas cambian, ya lo vimos en las elecciones del 4 de marzo, hubieron muchos cambios y a nadie va a favorecer la aprobación de una ley que se va a prestar precisamente para legalizar todas este tipo de contrataciones que se están dando en el gobierno. Se van a dar incluso con más intensidad y apegados a una ley que realmente viene a derogar otras leyes que sí podrían garantizar
que si estas leyes se aplicaran, porque la ley del servicio civil precisamente prohíbe todo ese tipo de contrataciones, establece cuáles son los requisitos para el ingreso a la carrera administrativa, pero esta ley queda derogada al aprobar la ley del servicio público. Ahora, señor Quinteros, usted no sé si formó parte de esta protesta que se realizó dentro de en las afueras de la Corte Suprema de Justicia o no, pero quisiera saber cuál es su posición en torno a ese supuesto incremento y abuso de prestaciones dentro del órgano judicial. Exclusivamente fuimos nosotros como sindicatos los que promovimos la demanda este día ante el señor presidente del órgano judicial y ante las altas autoridades. Y no son supuestas, son reales. Tenemos pruebas de informes de la Unidad de Acceso a la Información Pública, donde podemos corroborar que en la Corte Suprema de Justicia la austeridad solo aplica para los miles de trabajadores que no son afines al señor presidente o a las altas autoridades. Para ellos aplica la austeridad, pero para los allegados al señor presidente y para los allegados a las altas autoridades no hay austeridad. Lo podemos ver que aquí hay más de 144 contrataciones en el área jurisdiccional, lo cual ellos justifican que por la creación de los nuevos tribunales ha habido la necesidad de contratar estas plazas, pero también nos llama la atención que hay contrataciones de más de 206 plazas en el área administrativa de la Corte Suprema de Justicia y solo habían proyectado en el informe del gobierno o de la asignación de plazas para el órgano judicial 200 plazas y fracción. Aquí estamos hablando de más de 350 plazas. Solo en un informe que tenemos del mes de enero 2017 a enero del 2018. Nos llama más la atención cuáles son los aumentos que se le han dado a cierto grupo de trabajadores allegados al presidente. Tenemos aumentos de salario por más de $986 y tenemos también plazas contratadas en el órgano judicial por más de $2.440. Esa no es austeridad para un órgano de Estado. Esa es una austeridad para la clase trabajadora que tenemos décadas de estar ya en la institución buscando un beneficio económico que se le hemos pedido de buena manera al señor presidente del órgano judicial en una manera de igualdad económica. Entonces, a su juicio, los magistrados y los allegados a los magistrados son los que se benefician de este 6% básicamente que le dan al órgano judicial dentro del presupuesto, en salarios jugosos para sus colaboradores y quizá prestaciones con las que usted no está de acuerdo. Por supuesto, la clase trabajadora a través de nosotros en las luchas que montamos logramos beneficios, pero no es porque nos los regalen, es porque se los arrancamos a las patronal. Pero los mejores beneficios son para los allegados al señor presidente, a los señores magistrados. Y nosotros venimos por décadas denunciando cómo se hacen las negociaciones de plazas en el órgano judicial, cómo los señores jueces a nivel nacional negocian plazas, de que un juez contrata a un familiar en un juzgado y el otro pide a este juez que también le va a ceder una plaza en otro juzgado. Así se negocian las plazas en la Corte Suprema de Justicia y las venimos denunciando ante el presidente del órgano judicial, ante las máximas autoridades de nuestra institución, y no hace hincapié en nuestra denuncia. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejores se benefician del presupuesto del órgano judicial. Claro, la plantilla del órgano judicial es grandísima, tenemos más de 10,000 trabajadores judiciales, pero seguimos todavía viendo cómo se le mejora al salario a los trabajadores, porque los salarios jugosos no están en la mayoría o en los miles de trabajadores del órgano judicial, sino en los puestos que están allegados al señor presidente y a las autoridades. Aquí tenemos pruebas de los salarios que tienen los colaboradores de las diferentes salas. Aquí hay salarios de $2.900, todavía superiores a los salarios de los señores jueces. Eso quiere decir que la mayoría de trabajadores del órgano judicial, o los miles mejor dicho, no tenemos salarios jugosos como lo tienen los que son allegados a las máximas autoridades. Entonces, austeridad no hay en el órgano judicial. Austeridad hay para los miles de trabajadores que no son afines a las máximas autoridades de la institución. Ok, con ese vamos a irnos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, señor Celada, hablemos entonces de esta anteproyecto de ley que ustedes básicamente están combatiendo. Yo consulté con algunos abogados con los que trabajamos aquí en 8 en punto y lo que me dijeron que lo que se buscaba era básicamente armonizar los diferentes procesos que hay, porque la ley al datar de 1960 y al haberse ido creando poco a poco nuevos procesos, nuevas regulaciones, etcétera, se ha ido creando una gran variedad de procesos de contrataciones y de creaciones de plazas que son dispersas, y lo que se busca es homogenizar, no necesariamente despedir. Bueno, realmente nuestros abogados entienden todo lo contrario. Han hecho un análisis del proyecto de ley y nos han expresado, nos han orientado a que en realidad ese proyecto es toda una estrategia dictatorial, es como una herramienta al mejor estilo de las dictaduras militares, es un instrumento que va a permitir establecer un sistema de orden de Estado en contra de los trabajadores. Por ejemplo, si se aprueba ese proyecto de ley, entonces estaríamos, por ejemplo, desmantelando a las organizaciones sindicales. Los sindicatos deberán disolverse y tendrán que constituirse nuevamente de conformidad a la ley del servicio público. Y eso sabemos que es imposible casi. Por otra parte, también establece que los patronos darán de permiso sindical el tiempo que ellos establezcan conveniente para cada uno de los directivos sindicales. Eso tampoco funciona, no es posible, y además es un atentado contra los convenios internacionales y el derecho también laboral. Pero eso de que porque la ley del servicio civil es antigua, que por eso no funciona, quiero decirle, Carlos, que lo mejor que tenemos los trabajadores es la ley del servicio civil, es la ley de asuetos, vacaciones y licencias para los empleados públicos, y todas las nuevas normativas que se han venido creando han sido para maltratar a los trabajadores, para despedirlos, para ocasionar la ola de problemas que están ocurriendo ahora. O sea, no es lo antiguo de la ley. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es un ejemplo de la antigüedad de la ley, pero que aplicada correctamente funciona. En el caso particular de El Salvador, las leyes no se aplican. Y si se aplican al antojo, al capricho de las autoridades. Por eso es que, por ejemplo, la austeridad, eso es una cuestión que todos los funcionarios deberían aplicarla, con ley o sin ley. El nepotismo, ya hay leyes que lo prohíben, y sin embargo está ocurriendo el nepotismo. Mire, con esto de la austeridad, el compañero Stanley está denunciando que en la Corte Suprema de Justicia hay una gran cantidad de contrataciones nuevas y con salarios muy superiores a los salarios que tienen los trabajadores que se han desempeñado por año en el órgano judicial. Eso mismo está ocurriendo en muchos ministerios, y eso es prácticamente un despilfarro, es hacer de los recursos del Estado una piñata. Pero mientras en unos ámbitos del sector público hay despilfarro, en otras áreas la austeridad sí se aplica, y se aplica para los trabajadores que no tienen cuello con los funcionarios, que no son allegados al partido en el gobierno, y se aplica también para los centros educativos públicos. Yo denuncio, por ejemplo, que nosotros hemos solicitado para el centro educativo donde laboro que el Ministerio de Educación pague los servicios de energía eléctrica y de agua potable, porque las escuelas no tienen los recursos para venir cargando con esos costos. Y sin embargo me responden que el Ministerio de Educación, por austeridad, no puede cubrir el servicio de pago de energía eléctrica del centro escolar donde laboro. Y esta misma respuesta han recibido muchos centros educativos, y es inconcebible que el Estado no pueda ni siquiera pagar los servicios básicos de los centros educativos, pero sí hay recursos para contratar a los activistas del partido. Entonces eso nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, y no toleramos este tipo de manejo de la cosa pública. Ok, ahora, señora Navarrete,
La gente con la que consulté nuevamente me dijo que esta entidad que se crearía con este anteproyecto, o si este anteproyecto de ley llega a ser una realidad, es que esta entidad no es que va a ser todopoderosa y va a poder despedir o trasladar, etcétera, ¿no? Es más, me dijeron, en materia laboral no te pueden desmejorar las condiciones en las que tú estás trabajando. Entonces, que esto básicamente que ustedes están argumentando es impreciso. Bueno, basta con leer la ley, artículo por artículo, ir haciendo el análisis, que es lo que nosotros hemos hecho como organizaciones sindicales y lo hemos hecho con apoyo de abogados laboralistas, en donde ahí se va viendo precisamente cómo se va violentando los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en la ley del servicio civil, el trabajador puede ser trasladado dentro del mismo municipio, sea por necesidad institucional o por cualquier otra situación. Pero en base a la ley del servicio público, el artículo es bien claro en donde dice que los trabajadores pueden ser trasladados por necesidad institucional a cualquier departamento del país e incluso de institución a institución. Y con eso basta únicamente leer la ley. El problema es que mucha gente opina basándose únicamente en la descripción que hacen de la ley, pero no entran a estudiar artículo por artículo. Igualmente hay una serie de artículos que son dañinos para la estabilidad laboral, que violentan los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, también hay entre las condiciones que están para poder perder, valga la redundancia, la condición de empleado público, está el de no llenar el requisito sobrevenido de la aprobación de la ley, porque esta ley no es únicamente el articulado de la ley, sino que aquí vienen otros instrumentos en donde igual se ha hecho el levantamiento de los nuevos perfiles, en donde se les han incrementado requisitos a las diferentes plazas. Y si un trabajador no llena el nuevo requisito que pide la ley, este trabajador queda despedido por no llenar los requisitos. Ok, por cuestión de tiempo tengo que ir con usted, señor Quinteros, tengo un minuto. Sí, claro. Nuestro mensaje a la clase trabajadora del órgano judicial y a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que si no le buscan una solución a nuestras demandas, porque no es justificable la austeridad, nosotros vamos a promover la paralización de los servicios del órgano judicial y lastimosamente se va a afectar a la sociedad salvadoreña. Pero hay más afectación cuando a un ciudadano común y corriente no se le brinda una oportunidad laboral. Nosotros somos testigos de cuántas colas hacen salvadoreños queriendo optar a una oportunidad laboral y se dan el lujo en la autoridad de votar ese montón de currículos porque no son amigos del señor presidente, porque no son amigos del señor magistrado. Brevemente, se me acaba el tiempo. ¿Cuándo promoverían ustedes esa paralización? Hoy montamos una mesa de diálogo con el señor presidente, pero esperamos resultados. Si no vemos resultados, nuestras demandas van a seguir en el órgano judicial. Ok, con ese ya nos vamos a quedar. Entonces, señora Navarrete, señor Celada, señor Quintero, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a 8 en Punto. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis amigas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidar.